por qué no decirlo, sus celulares o cualquier dispositivo que tengan encendido en algún lugar de la ciudad o en el campo y que proyecte la luz de una pantalla. Bienvenidos a la muestra especial del Festival Quindiano de Cine y Video en su versión 16, la que hemos denominado 16 días para vernos en el cine. Un agradecimiento muy, pero muy especial a quienes han hecho posible este encuentro, a la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, a su directora, Diana Marcela Rodríguez, al programa de comunicación social Periodismo con su directora Lina María León Cárdenas, a nuestros gestores audiovisuales, a los compañeros inagotables, inseparables del Festival Quindiano de Cine y Video, y me refiero a ellos con mucho afecto, a su productora, la del festival, Juliana Vanegas, graduada del programa de comunicación social Periodismo, igualmente a nuestro querido Carlos López, quien es estudiante de este programa académico. Ellos son la luz de nuestro festival. Ellos han hecho posible que esta versión número 16 sea una realidad y comience con el pie derecho, comience a vislumbrar los espacios en los cuales seguramente por mucho tiempo y seguramente como un territorio novedoso seguiremos explorando en estas pantallas. Realmente gratificante sentir que nuestro encuentro audiovisual, el de los cineclubes, el de los amantes del cine, continúa aún en estos días de aislamiento y lo hace a través de estas plataformas y de estas pantallas. Quiero invitar entonces a quienes han hecho posible, han hecho realidad esta muestra para que todos ustedes la disfruten, para que sean ellos quienes les cuenten cómo van a transcurrir estos días, que van a ser absolutamente íntimos y encantadores en relación con la experiencia cinematográfica. Le doy la bienvenida a Juliana Vanegas y a Carlos López. Comenzaremos con Juliana, quien nos comentará sobre los aspectos de esta muestra. Juliana, nuevamente gracias por hacer de este festival una realidad. No, bueno, gracias a ustedes, profe Alejandro, precisamente por darnos la oportunidad. Esto ha sido una maravilla, ha sido también todo un reto, pero no ha sido solamente algo de nosotros dos, también ha sido usted, profe, como director general del festival y también claramente todos los realizadores y todos nuestros aliados que han decidido sumarse a esta muestra especial del Festival Quindiano de Cine y Video como antelación a la semana oficial del festival. Estamos muy contentos porque hemos tenido mucha acogida y también darle las gracias infinitas a todos los que se han sumado a la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, ¿sí? Con su convocatoria El Arte Sigue, a la Universidad del Quindío con su programa de comunicación social Periodismo, con sus 4 documentales que presentaremos aquí en la muestra quindiana, también a la UGM, claro está, y bueno, todos los que se han sumado, como les decía, todos los realizadores que hacen parte de esta muestra quindiana, con sus obras, y no solamente con sus obras, sino también con su experiencia, los que van a aportar desde el conversatorio, a contarnos un poquito cómo ha sido, cómo se ha hecho a esfuerzo también la industria cinematográfica del departamento y su experiencia en las realizaciones de cada uno de sus cortometrajes. Entonces, bueno, no, el gusto es para mí y de nuevo agradecerle muchísimo a nuestros aliados, que sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias, Juliana. Realmente es muy gratificante saber que personas como usted y que desde Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Quindío continúan fortaleciendo, apoyando esta iniciativa que nació hace 15 años y que tienen ustedes, los más jóvenes, la posibilidad de continuar. Vamos ahora con Carlos López, quien también nos va a contar otros aspectos de la programación, ya que él es el coordinador de programación del Festival Quindiano de Cine y Video. Carlos, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a Juliana, buenas tardes también a nuestros espectadores. Así como lo comentaba anteriormente usted y luego Juliana, pues es un placer para nosotros poder llevar cine a casa en estos días de aislamiento preventivo. Entonces nos enorgullece mucho y que la temática sea esta, precisamente películas del Quindío o grabadas por quindianos. Entonces vamos a disfrutar de 16 días, comenzamos hoy con un documental en homenaje a Luis Fernando Londoño, El hombre de las imágenes, dirigido por Álvaro Aldana, quien va a estar en unos minutos con nosotros. Y vamos a ir ahí sí en una travesía, en un viaje en el tiempo también, sobre muchas anécdotas, oficios, tradiciones, personajes del Quindío y de la ciudad de Armenia. Vamos a encontrarnos con 5 obras de ficción, cortometrajes de ficción hechos por quindianos,
y que precisamente tienen al Quindío como su locación. Y vamos a tener 12 cortometrajes documentales, incluso vamos a tener miniseries, vamos a tener productos de la universidad. Tenemos 4 productos realizados por estudiantes de la Universidad del Quindío, del programa de comunicación social periodismo, y que tienen algo en común, y es que son jóvenes que graban, pero que han filmado también tradiciones y el pasado. Vamos a tener, por ejemplo, un documental llamado ¿Dónde quedó el camino? También vamos a ir a Pijao, a unas documentalistas que nos muestran lo que fue la toma a manos de las FARC en el municipio de Pijao. También vamos a tener, por ejemplo, una documentalista de la universidad que nos habla sobre el oficio de las caficultoras. Entonces va a ser un viaje por el camino nacional, por el camino real, que esperamos que ustedes puedan vivir y también puedan gozar con familia ahora que estamos en estos días desde casa disfrutando de distintas actividades culturales. Así que bienvenidos a todos, esperamos que estén conectados, nos pregunten cosas, estén pendientes del conversatorio y de los días que se vienen. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Carlos, a Juliana, a todos los que se están conectando a esta hora a través tanto del Facebook del Festival Quindiano de Cine y Video como el Facebook de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, a quienes nuevamente agradecemos esta posibilidad de estar en sus casas y celebrar además la memoria de la ciudad a través del audiovisual. Ese es el sentido en esta oportunidad de nuestra muestra especial, 16 días para vernos en el cine. La ciudad puede conocerse arqueológicamente a través de múltiples indicios, de aquellos vestigios que va dejando a lo largo de su propia vida y de su ir desapareciendo en el caso de aquellas ciudades que han sido abandonadas o que ya son solo eso, ruinas. Pero hay una forma en la que la ciudad se registra y se guarda para la memoria de forma muy, pero muy especial. Me refiero al audiovisual. La memoria audiovisual de la ciudad es otra forma arqueológica, pero que nos muestra la vida, el palpitar mismo de las relaciones y de los encuentros en las ciudades. Ustedes habrán visto quizás las imágenes de los hermanos Lumière, de la llegada del tren a la Ciotat o de la salida de la fábrica, o las imágenes de París o de otras ciudades filmadas por los operadores Lumière. Esas ciudades quedaron para siempre inmortalizadas en la imagen en movimiento y lo hicieron para el resto de la existencia. Así que el audiovisual se convierte en un motivo para volver a la memoria, y ahora que estamos en cuarentena y en aislamiento preventivo, pues esas ciudades van quedando vacías y nos regresan a través de una muestra como esta sus imágenes, su vida. Vamos a ver palpitar las ciudades quindianas, la propia capital de los quindianos, Armenia. La vamos a ver a través de las imágenes patrimoniales, pero también de las imágenes de aquellos que han realizado sus obras recientemente. Vamos a ver los municipios, vamos a ver la vida cotidiana del Quindío a través de esta serie de películas que ya Carlos López nos ha indicado de manera general, para que ustedes además consulten nuestra programación en el sitio de Corpocultura, en el sitio de la UFM Estéreo en Facebook y en el sitio, por supuesto, en nuestro Facebook del Festival Quindiano de Cine y Video. Así que la vida en las calles también la han hecho posible para la memoria las cámaras y, por supuesto, los proyectores. Y es que no han sido pocos los que en el Quindío se han aventurado en esta empresa maravillosa de la proyección, la realización y la formación audiovisual. Ni son invisibles sus esfuerzos para construir una memoria dinámica de la ciudad y, claro, también del campo a través de la imagen. Se quedarán muchos en el tintero, por supuesto, pero permítanme mencionar solamente a algunos de ellos. Gestores como Karen Caizal de Cine Bajo las Estrellas, el Festival de Cine de las Montañas de Salento, los premios Te Muestra, los cineclubes, todos los que hemos tenido oportunidad de fundar algunos, de ver sobrevivir otros, el Cineclub El Moán, a quien también le rendiremos un muy sentido homenaje durante esta muestra, el que nos fundó a todos, el cineclubismo en general, que ha florecido en la Universidad del Quindío, en el SENA, en la Universidad de la Gran Colombia, en las diferentes instituciones de educación superior, en los colegios, todos ellos, como el de Confenalco Quindío, los realizadores que han dado una dinámica muy especial a la memoria audiovisual del departamento, todos ellos unidos algunos en el Consejo Departamental de Cinematografía, y uno muy especial,
muy especial, el Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío, dirigido por Diego Hernán Prieto Torres y con un gran equipo de trabajo. Ellos han hecho posible que la memoria permanezca y la ciudad siga viva en estas imágenes. Gracias a todos. Gracias por hacer posible el audiovisual en el departamento del Quindío. Pero lo decía Profe Carlos. Alejandro, qué pena interrumpirlo para ya dejarlo con los expertos en el tema. Pues Carlos y yo ya vamos a dar el espacio para que pueda entrar entonces nuestro invitado especial, que también se encargará un poco de lo como moderador, también no solo de este conversatorio, sino de otros conversatorios que tendremos en el resto de la semana. Entonces también para dejarlos ya ustedes ahí, los expertos en el tema, los dejamos entonces. Muchas gracias a todos los que en estos momentos están conectados. Un saludo, un abrazo desde la distancia. No se pierdan absolutamente nada en toda la muestra, que va a estar buenísima. Es la oportunidad de que la veamos. Les recuerdo que todas las producciones estarán solamente en el día y la hora exacta. Después, por temas de privacidad y de festivales, vamos a tener que bajarlas. Entonces, no se la pierdan, que sea el momento para que se conecten en ese día y en la hora exacta, como les decía, para que puedan aprovechar del cine quindiano. Y bueno, larga vida al cine quindiano. Por supuesto que sí, mi querida Juliana. Muchísimas gracias, Juliana. Pero decía, citando a Carlos, el más importante, uno de los más especiales de los realizadores en el departamento del Quindío es Luis Fernando Londoño Aristizábal, el hombre de las imágenes. Lo veremos hoy en un documental, lo decía también Carlos, realizado por el realizador, perdón la redundancia, Álvaro Aldana. Pero bueno, vamos a entrar en materia, como dice Juliana, y vamos a saludar a nuestros conversadores, a nuestros interlocutores. El primero de ellos es Jorge Eduardo Urrea. Jorge Eduardo ha sido uno de los más asiduos promotores de la cultura audiovisual en el departamento del Quindío. Él es un contador de historias y lo hace desde la fotografía, el audiovisual o la narrativa. Ha escrito microcuentos, crónica, ha realizado reportajes. Ustedes lo conocen como un alto directivo también en su época en Telecafé, realizador y productor, pero sobre todo un narrador que se apasiona por la imagen. Profesor nuestro de la Universidad del Quindío. Jorge Eduardo, bienvenido a estos 16 días para vernos en el cine. Es un placer tenerlo con nosotros acá. Alejandro, a usted, a Juliana, a Carlos, por supuesto a Álvaro, que está aquí con nosotros, un saludo especial. Me siento muy honrado de poder estar compartiendo con ustedes esta pantalla partida que hoy se convierte en parte de la narrativa, del lenguaje y de la identidad de lo que es el audiovisual en medio de pandemia. Así que me siento muy orgulloso de tener un cajón aquí en este momento, en este espacio con ustedes en el Festival de Cine Quindiano. Jorge Eduardo, permítame preguntarle al respecto. Estamos ante una nueva instancia para compartir la imagen, estamos ante nuevos rituales de la imagen, sentados frente a un computador intentando interactuar coherentemente y, por supuesto, viendo imágenes. ¿Cómo interpreta usted el cambio que hemos vivido entre esas salas de cine, esos espacios públicos destinados a la proyección de imágenes que arman también el panorama de la ciudad, a esta nueva forma de encontrarnos? Para mí es un cambio natural y básicamente lo que descubrimos en medio de este proceso de encierro en el que vivimos en el mundo entero, pues no fue más que lo que ya se venía viviendo de manera individual en muchos aspectos. Hay que entender la evolución de cada uno de los medios, hay que entender que cada medio, como en su momento decía McLuhan, contiene otro medio, así que hoy estas pantallas que per se son un medio, en algún momento también Negroponte lo planteó como desde el principio de una manera visionaria, por allá como en el 2000 decía que los computadores eran un nuevo medio y nosotros lo entendíamos nada más como un procesador de texto. Pues nada, en este computador que hoy estamos viendo había un medio contenido que era el audiovisual, y el audiovisual, que es una de las cosas que destaco además del nombre de este festival, es que no tiene vergüenza de llamar al audiovisual por lo que es. Muchos de los que se centran en el cine sienten que el cine es un ser superior a cualquier otra forma de imagen en movimiento, y este festival ha destacado la imagen en movimiento desde la narrativa del audiovisual también, y eso me parece que es muy importante ponerlo en relevancia en esta conversación que estamos haciendo. Entonces yo lo que veo es que estamos al frente de lo que era inevitable, y frente a eso habría que preguntarse: el ritual que se vive, el de las salas de cine, el de apagar la luz, el del sonido envolvente,
el silencio en la sala, silencio si se puede decir, no necesariamente se vive realmente con ese silencio sacro que debería disfrutarse la sala. ¿Por qué no ahora volverlo un ritual individual? Yo veo a mi hijo y escucho a mi hijo hablando de su ritual y resulta que el proceso, que es un proceso, mire, lo decía en su momento también Aristóteles. Aristóteles decía que el hombre era un ser político y que como ser político era un ser social. El ejercicio social era la interacción con los demás individuos. Eso es lo que pasa en la sala. Se perdió con estas pantallas. No, aquí estamos siendo seres sociales, compartiendo cada uno de estos recuadros. Por ejemplo, mi hijo hoy está viendo cine a través de otras plataformas. Se pone citas con sus amigos, ponen la película a rodar desde uno de los computadores de sus amigos y las ven juntos, así estén callados de la boca disfrutando de esa película. Esto no es más que la evolución. Decía González Iñárritu el año pasado o el antepasado que hay que aprender a convivir con los dos medios, con las salas y con el streaming, con las OTTs. Así que esto no tiene por qué ser algo que nos genere a nosotros algún tipo de malestar. Al contrario, hay que disfrutarlo y aprender a disfrutar el nuevo ritual de consumo audiovisual a través de las pantallas y de las plataformas. Pues bienvenido Jorge Eduardo, usted que ha tenido experiencia con más de 100 crónicas y reportajes para televisión, asistente de dirección de 52 capítulos de la serie documental cultural Mente Abierta de Señal Colombia y una serie muy, pero muy extensa de trabajos audiovisuales que ahora además se conectan, como usted lo ha hecho siempre, con los medios más contemporáneos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, usted que será el moderador de varias de nuestras charlas. Nos encanta que sea usted el que comparta con los realizadores este espacio en el que vamos seguramente a aprender muchísimo del audiovisual en el departamento del Quindío. Muchas gracias, Jorge Eduardo Urrea, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Me siento muy honrado. Y bueno, desde otra parte, desde otro lugar de la ciudad, desde otro entorno, esta vez natural, está con nosotros Álvaro Aldana. Álvaro Aldana es un hombre que, se lo decía fuera micrófonos, lo caracteriza una capacidad para congregar personas alrededor del audiovisual, que cuando lo vimos aparecer en la escena audiovisual del Quindío, vimos como también todo empezaba a dinamizarse un poco más. Para el año 2020 son más de 25 años de experiencia de Álvaro Aldana en materia de creación y producción de contenidos audiovisuales en cine, video comunitario, institucional, empresarial y educativo. Desde el eje cafetero, Álvaro ha trabajado, pero también lo ha hecho desde regiones como la de Cundinamarca, el Valle del Cauca, Antioquia, la costa atlántica, el Chocó. Ha sido un itinerante de las imágenes. Además, sus buenas relaciones con los diferentes sectores de la cinematografía lo han convertido en un líder muy dinámico de este sector. En cortos de ficción ha sido productor, guionista y director. El árbol de cera del año 2019, o Ana y Libardo del 2017, La búsqueda del 2015 o Misterios del Cafetal de 2014 son solo algunos de los títulos que se suman a esta trayectoria de quien es hoy nuestro invitado para presentar el documental que tendremos la fortuna de ver en homenaje a Luis Fernando Londoño Aristizábal. Álvaro, bienvenido, qué placer tan grande tenerlo aquí. Qué bueno conectar las pantallas también con el campo, allí donde se le ve a usted comunicarse con esta plataforma de 16 días para vernos en el cine. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Bueno, decirles que para mí también es un gusto, es un placer y que no todo es el encierro a veces también nos brinda la libertad de estar en lugares como este o más el aislamiento, porque al final aquí no estamos muy encerrados. Es parte como de las búsquedas también, encontrar como esos espacios en donde uno necesita actuar, interactuar, interlocutar. Y yo pienso que estar aquí, ver, como decía Jorge, ahora cambiar las dinámicas, cambiar los modos, cambiar los espacios. Hay que verlo de la mejor manera y también de alguna forma nosotros queremos que nuestros productos lleguen a estos lugares, a estas plataformas. Decirles que gracias, pero más que
que a mí, yo digo que a Luis Fernando, bueno, este final es un momento bonito para él, y cómo me hubiera gustado a mí ver a Luis Fernando ahí en este recuadrito, y estaría muy feliz. Eso hubiera sido mucho más bonito que haberlo hecho cuando él se hubiera ido, él haberlo tenido aquí en un recuadro, sonriente, de pronto con su café, o yo no sé si se ha atrevido con su cigarrillo, pero hubiera sido muy agradable porque lo hubiéramos visto en ese recuadro, hablando, expresándose de la forma que él lo hace. Y yo siento hoy de todos modos cierto dejo de tristeza porque era parte de lo que queríamos. Yo no hice este proyecto para que él, bueno, no estuviera con nosotros, ese proyecto, porque era una persona que admiro y sentía que era importante contar una historia significativa, y fue una fortuna porque yo venía de afuera y veía los ojos diferentes. La gente cuando está aquí se ve tan seguido, empieza a tener tal vez egos, envidia, recelos, y yo no sé si alguien hubiera podido darle o brindarle un proceso parecido a este. Entonces, para mí así fue un proceso, fue algo muy... Pues Álvaro Aldana, muchísimas gracias por su trabajo audiovisual, por El hombre de las imágenes, este bellísimo documental en el que tuvimos la oportunidad de participar en honor a Luis Fernando, que fue hecho en vida, que fue hecho con él, para él, él que fue el fundador de esa idea que esperamos continúe por muchos años, que no muere y que requiere del apoyo de todos, el Museo Gráfico y Audiovisual del Quindío. Entremos entonces en este proceso inédito siempre de homenajear a los amigos, porque cada vez que lo hacemos, nuestros amigos regresan y nosotros volvemos a verlos a los ojos. Pero siempre es distinto. Siempre que hablamos de un homenaje o hablamos de las memorias de alguien, las abordamos de forma distinta. Quizás esa sea la vida después de la muerte, la posibilidad de ser recordado, la posibilidad de habitar en la memoria de quienes nos han querido. Y a Luis Fer lo quisimos muchísimo, lo queremos muchísimo. Un gran hombre, un hombre de un gran humor, un hombre que nos reunía en su casa para tomarnos unos aguardientes, para conversar de cine. Recuerdo el monólogo de Vicky Hernández, maravilloso monólogo en la casa de Luis Fernando, la gran amistad que tejió con Víctor Gaviria, la amistad con los fotógrafos, los camarógrafos, los técnicos del cine en el país entero, desde su época de Inravisión, cuando manejaba el TV Cine, ese umbral entre el cine y la televisión, que fue la semilla de los primeros noticieros en Colombia. Luis Fernando Londoño, Televisión. Además, todo el mundo decía que su segundo apellido era Televisión, porque todos lo conocimos como ese realizador que abrió las puertas de la televisión por cable, de la televisión vía satélite. Recordemos en Calarcá todo lo que él hizo. Recordemos además a esta mujer maravillosa, Marta Hoyos, a sus hijos, a David, a Marta Isabel, a todos sus familiares, que además constituyen un núcleo inolvidable de personas que con él lucharon denodadamente por mantener la memoria audiovisual del Quindío. Tenía más de 20.000 cédulas en su museo, que yo alguna vez dije que si se despertaran todos los que fueron dueños de esas cédulas, pues no cabrían ni en la casa de Luis, por supuesto, ni en Calarcá, porque es una multitud de personas silenciosas en cada uno de esos documentos archivados. Así que Luis Fernando Londoño Aristizábal, eres un hombre que jamás será olvidado. Y Marta Hoyos, que sé que nos está viendo, un saludo muy especial para usted. Usted y que con sus hijos además se pusieron a secar las cédulas que iban a ser lanzadas primero al fuego y luego, como en una especie de ritual extraño, fueron mojadas por la lluvia en un patio olvidado de la registraduría del Estado Civil en Calarcá. Y cuando Luis Fernando las recogió y las llevó a su casa, todos ellos se pusieron a secar las cédulas con un secador y hacerlas nuevamente posibles para ser archivadas. Jorge Eduardo Urrea, usted nos ha dicho algo que es muy significativo y con lo cual quiero empezar este homenaje. Jorge Eduardo, usted vio a Luis Fernando como una especie de cinematografista migratorio que viajó desde la película hasta la memoria digital. ¿Cómo fue eso, Jorge Eduardo Urrea, ese testimonio de un hombre que pasa por todas las tecnologías hasta llegar a este presente digital ya en su ausencia, pero que sabemos también lo experimentó? Pues lo primero es sumarme a esas palabras merecidas que usted ha hecho de una manera muy sentida para recordar el nombre de Luis Fernando.
las comparto plenamente. Y después decir que sentarse a hablar con Luis Fernando Londoño era sentarse a escuchar una caja de música. Entonces, cada que teníamos la oportunidad de encontrarnos, al principio en su casa, después en el museo, para conversar de temas audiovisuales que eran los temas que nos unían, le escuchaba sus historias de los inicios, de los procesos de la Universidad del Quindío, de cómo en algún momento tenían la oportunidad de ellos de revelar allá en la Universidad del Quindío las películas de 35 milímetros, de 16 milímetros realmente, revelarlas y proyectarlas. Y entonces para mí siempre ha sido un tema muy interesante el poder ver cómo Luis Fernando, además veíamos también en el documental de Álvaro cómo Luis Fernando cuenta cómo terminaba arreglando caseteras de 3/4 con una tecnología desconocida. Entonces, cómo ese proceso evolutivo de Luis Fernando, desde el celuloide, desde el proceso químico, desde el revelado, desde el cuarto oscuro, pasando por las cintas magnéticas, hasta llegar al momento en el que nos encontrábamos en su casa allá en Calarcá y me mostraba sus nuevos equipos, sus tarjetas importadoras de video, de digitalizadoras, y en los procesos de edición que realizaba en ese momento en Premiere. Entonces me parece que un señor de la edad de Luis Fernando, que manipulaba de la manera en la que hacía el trabajo, el proceso de audiovisual, tanto como usted habla en el telecine en RTBC o en Ravisión del momento, como después en el único estudio a color que había en Colombia, de los poquitos, en la Universidad del Quindío, y hasta su casa con sus propios equipos armados, pues demuestra primero la pasión que sentía Luis Fernando por el audiovisual, y segundo la capacidad de adaptación que tenía un hombre que podía entender tanto el proceso químico analógico como el proceso digital tecnológico del momento. Eso creo que lo hace extraordinario, porque pues yo creo que para muchos hoy el enfrentarnos al químico es un proceso ritual, complejo, y bueno, y que nos puede realmente poner en problemas o en apuros si quisiéramos tratar de siquiera enfrentarnos a una película fotográfica química. Luis Fernando tenía todo el proceso en la cabeza y me parece que eso es de destacar como para arrancar este proceso de conversación en el que estamos. Claro que sí, Jorge Eduardo. Y con respecto a esa evolución del lomo visual, de esa forma de trasegar entre la película y el arte digital, pues Luis Fernando contó muchas historias. Álvaro, recuérdenos por favor su experiencia con Luis Fernando Londoño Aristizábal y cómo lo vivió usted con todas esas fotografías, películas, videos, imágenes. Cuando usted lo conoció, ¿qué sintió y por qué deseó acercarse a él desde un documental como El hombre de las imágenes? Yo estaba haciendo un proyecto en 2010, documental sobre VIH aquí en el Quindío, y yo necesitaba unas imágenes del Hospital San Juan de Dios, que tenía que ver pues con el proyecto, y yo ya conocía la historia del Museo Gráfico, pero no había ido. Entonces, estando allá teniendo la oportunidad de ir y que me presentaran a Luis Fernando, o sea, quién era, qué hacía, pues para mí llegar a ese lugar puede llegar a abrir los ojos de una manera maravillosa, porque pues en lo personal tuve la oportunidad también de traspasar de lo análogo a lo digital, y eso pues me habló mucho tiempo. No fue fácil encontrar a esta persona, esta dinámica, con estas habilidades, con esta sapiencia, y que tuviera como la cortesía de contar qué era el lugar, qué me podía servir, y me dijo: yo le voy a buscar las fotografías, voy a buscarlas, y las que tenga las escogemos, y nos pusimos a mirarlas juntos, y ahí las escogimos, y las utilicé en el documental, y yo lo invité al estreno allá en la Universidad del Quindío, en el auditorio de Euclides Jaramillo, y yo no pensé que fuera, yo lo veía como un hombre pues poco parco y no muy cercano, ni muy, pues, no pensé que fuera a ir, y estuvo allá en primera fila viendo el documento. Fue algo bonito, y a él le gustó todo el tratamiento que hicimos, pues visual, con sus fotografías. Me abordó cuando terminó el documental y me dijo: oiga, que le quedaron muy bonitas las fotos, y yo le dije: no, yo voy a contar una historia, voy a contar la historia suya y vamos a utilizar sus fotos. Y eso fue, imagínense, eso fue en el año 2010,
El documental lo hicimos en el año 2017, o sea, 7 años después, y en esos 7 años nos encontramos, nos buscamos, nos interesamos en cosas, nos apoyamos, y yo siento pues que con Luis Fernando hubo una empatía y una cercanía, una confianza, una complicidad, y ver su lucha titánica, su resistencia, porque pues era un tipo que trataba de resistir ante los embates de todas estas modalidades de trabajo, cómo se abre un camino en este mundo audiovisual en el Quindío, con tantas dificultades, con tantas falencias, y él tratando de abordar cada día, buscar esas nuevas formas, encontrar también el camino que lo vinculaba con todo lo que había creado en el museo, la cercanía de personas, los apoyos, los no apoyos, y fuimos construyendo toda una relación, y en el 2015 a 2016 nos sentamos y le dije, quiero empezar como a buscar cosas aquí, déjeme indagar, déjeme ver qué hace usted. Y cuando se dio la posibilidad del estímulo departamental, pues la idea era encontrar al hombre, no tanto encontrar lo que hacía, porque ya siento que lo hemos visto muchos, pero encontrar como a ese ser humano, a esa persona. No fue fácil porque fue muy reservado. Yo quería contar cosas de su familia, de su vida personal, y no me dejó. Digo, no, yo no tengo, y déjeme llegar a su casa y ver cómo vive. No, yo vivo aquí en el museo, déjeme, yo vivo acá, aquí empezamos, y así fue. Si ustedes ven el documental comienza en el museo, sale en el museo, y los momentos familiares fueron pocos, pero también fue bonito, porque fue porque él me dijo, mire, quiero que estas fotos, estoy con mi familia, lo que hablaste de las cédulas, estamos aquí organizando las cédulas con mi familia, cuando los niños estaban pequeños. Entonces fue bonito, fue un acercamiento. No pude tener, por ejemplo, a ninguno de sus familiares cercanos en el documental, pero pues fue una de las cosas que él mismo de alguna forma también me bloqueó y frenó, pero fue alegre y fue bonito, y hay unas anécdotas maravillosas ya en cuanto al rodaje y en cuanto a él de pronto empezar a personarse. Él cogía las extensiones y decía, venga, temo esto de aquí, y él empezaba a volverse también un realizador en medio de su propio documental. Quería apoyar, ayudar, venga, ¿dónde está la luz? Venga, yo les presto una que ustedes necesitan, esta les sirve. Y bueno, todo eso se dio, todo eso fue como lo fantástico que se dio. Nos tomamos muchos cafés, salimos a caminar, salimos a conversar, lo acompañé a eventos, almorzamos juntos, nos tomamos un aguardiente juntos, nos tomamos un vino juntos, que no le gustaba mucho, pero tomamos vino. Fue bonito. Yo siento que la relación con Luis Fernando va más allá de que hicimos un proyecto audiovisual, va mucho más allá, y tuve la fortuna de hablar con él unas semanas antes de que se fuera, ya con él absolutamente en su camino, ya él consciente de que ya se iba a ir, y hablamos muchas cosas, y esas cosas fueron las que me permitieron, pues, después de que se fuera, yo tener como la posibilidad de que se abrieran esos caminos con el documental. Pues Álvaro, qué bueno saber de primera mano lo que pasó en ese momento, y ahora volveremos sobre ese tema con Eduardo Urrea. Por ahora quiero invitarlos a que regresemos a una de las casas de Luis Fernando Londoño, el Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío, donde se realizó uno de los tantos productos que él protagonizó. En este caso, proyección de un coleccionista. Es la entrevista a Luis Fernando Londoño Aristizábal que el Centro Audiovisual realizó y que queremos compartir con todos ustedes, no sin antes agradecerle a todos quienes ahora están conectados con estas 16 días para vernos en el cine. Vamos con Un coleccionista, entrevista a Luis Fernando Londoño Aristizábal por el Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío. Señor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, ¿usted qué tal? Bien, será. Ahí va. Usted por casualidad ¿Cómo vamos? tiene una foto del día de la inauguración del Estadio San José de Armenia. Sí, señor, claro. Bien pueda, le voy a mostrar unas que hay bastantes. Bueno, gracias, muy amable. Gracias. Vea, esta es la foto de la inauguración del Estadio San José. Esto ocurrió en el año 1951. Extraordinario. Que lo hicieron, y aquí vemos Batallón Cisneros, y vemos que
todos esos terrenos que ahora están construidos estaban en ese tiempo pues con la naturaleza. No, que no está bien. Perdón, ¿cuál es el nombre suyo? Yo me llamo Luis Fernando Londoño Aristizábal, soy calarqueño a morir. Ah, bueno, yo soy José. Don Luis Fernando, pero yo veo que usted tiene mucho, pero mucho más fotos muy antiguas. Sí, don José, nosotros aquí en el museo y tenemos una buena cantidad de fotografías, cerca de 40.000. Y si quieres nos tomamos un tintico y le cuento más o menos la historia de cómo nace el museo y qué más material gráfico del departamento tenemos. Maravilloso, muy amable. ¿Listo, José? Vamos. Bien, pues, don José, nos sentamos y... Julio, regáleme 2 tinticos, por favor. Sí, don José, que... Vea, el Museo Gráfico y Audiovisual de Quindío lleva funcionando en el municipio de Calarcá 9 meses. Se ha sostenido sin apoyo oficial. Nosotros hemos un grupo de amigos dando unos aportes mensuales, hemos tratado de sostenerlo. Lógico que pues, el grupo ha ido mermando día a día y es una situación un poco preocupante, pero ahí vamos para adelante esperando de que salgan los proyectos. El museo tiene cerca de 40.000 fotografías del departamento, tiene archivo filmográfico en la parte de archivo de cine y tiene una buena cantidad de horas, más de 1.000 horas, en material videográfico, archivo en video del departamento del Quindío. Si quiere, ahora hacemos un pequeño recorrido por el museo para mostrarle pues tanto los elementos que hacen parte de la historia gráfica del mundo y parte de los archivos. Ponemos a funcionar un proyector de cine viejo y todo esto. Muy interesante. Sí, señor. Mire, don José, aquí hay fotos, por ejemplo, fotos de los primeros pobladores de Calarcá. Ahí tenemos la foto del primer alcalde, de los colonizadores de todos estos pueblos de aquí del departamento del Quindío. Aquí hay una foto muy curiosa, por ejemplo, hay una foto con 141 niñas en la Escuela Uribe en el año 1924. Lo curioso de la foto es que de las 141 niñas, solo 6 tienen zapatos. Entonces, pues la gente dice, ¿y cómo así? ¿Es de que la gente andaba descalza? Sí, la gente andaba descalza y el zapato lo utilizaban únicamente para ir a misa. Don Luis Fernando, ¿de dónde nació esa pasión por los archivos fotográficos? Hombre, don José, vea, yo desde niño empecé a guardar las foticos pequeñitas ahí de la familia, de los paseos, de las fiestas y todo esto, y yo iba guardándolas, y ya los mismos familiares pues me facilitaban fotos, y no me facilitaban, pues yo me iba donde la tía y me le sacaba una foto del álbum y yo fui completando eso, y eso fue creciendo hasta que la gente se dio cuenta de que yo las guardaba bien, que trataba de conservarlas, y ya luego pasé a donde los vecinos, hablé con los fotógrafos a ver qué tenían, y eso se fue agrandando con el tiempo, hasta el punto de tener la cantidad de fotografías que tenemos. Fuera de la fotografía, logré adquirir un archivo grandísimo de unas cédulas, primeras cédulas de Calarcá. Son 22.064 cédulas desde la 0001 de Calarcá. Don Luis Fernando, ¿y de cine usted qué tiene? De cine tengo unas cositas muy lindas del departamento del Quindío. Camino lo invito y miramos un proyector de cine funcionando con una película vieja del departamento. Vea, don José, este es un proyector de 16 milímetros, viejito, por ahí de unos 70 años. Yo le ruedo una película aquí del departamento del Quindío bien curiosa. Aquí vemos, por ejemplo, esto es del departamento viejo. En esta película hay un caso curioso, por ejemplo, lo de la llegada del primer avión a Armenia, la inauguración del aeropuerto del Edén. Eso fue el 14 de octubre de 1948. Lo curioso es que cuando estaba aterrizando el avión se convirtió en un problema de orden público porque la gente se fue a coger el avión. Entonces, cosas así curiosísimas que ocurren en un momento dado en cualquier municipio. Pues yo le voy a pedir el favor de que me firme el libro porque nosotros llevamos un registro de visitantes que es muy importante tenerlo, porque con el tiempo eso va a adquirir un valor también, porque para el museo los visitantes son los más importantes. Sí, efectivamente, Luis Fernando fue coleccionista y las colecciones sobreviven a sus coleccionistas. Esta colección de imágenes, casi infinita diría yo, ahora es la vida de Luis Fernando, esa vida que podemos compartir con todos ustedes. Jorge Eduardo Urrea, como muchos realizadores, como muchos gestores culturales, fuimos de Luis Fernando
a que nos ayudara a armar de alguna manera el collage de imágenes que necesitábamos en su momento para muchas cosas. Jorge Eduardo, usted fue uno de ellos. Usted para sus realizaciones audiovisuales también acudió a este guardián, a este coleccionista, a este hombre de las imágenes. Cuéntenos cómo fue, Jorge Eduardo. Claro, muchas veces, tanto para que él me facilitara imágenes a mí y yo para llevarle imágenes a él. Alguna parte de mi acervo audiovisual, muchos archivos en Betacam y en 3/4 de cuando yo trabajaba en televisión en Bogotá, por allá en los 90s, terminaron en una maleta gigantesca en la casa de Luis Fernando, esperando que alcanzara a catalogarlos y a meterlos dentro del archivo. Hay imágenes, por ejemplo, de la toma del Palacio de Justicia que creo que son muy interesantes para considerar. Pero claro, lo más importante es este gran acervo audiovisual que tenía Luis Fernando, catalogado y organizado, la capacidad que tenía de recuperar ese material, de limpiar las películas, de pasarlas por sus proyectores, de hacerles el telecine para poderlas sacar del celuloide y ponerlas en digital, de catalogarlas. Entonces, adicional a eso, Luis Fernando hacía una cosa que perfectamente puede considerarse desde la perspectiva de la transmedialidad o de las hipermediaciones, un hipertexto, porque él se sentaba a revisar con uno una película que había recuperado y después lo llevaba a ver las fotos que tenían alguna relación con esa película o a escuchar los audios que tenían alguna relación con esa película. ¿Qué es eso sino una hipermedialidad? ¿Qué es eso sino una convergencia claramente organizada, catalogada, de lo que debían ser la historia del departamento? Entonces, lo que pasó, por ejemplo, con el documental de los 50 años del departamento del Quindío, en donde trajo las voces que eran pertinentes para el momento, junto con las imágenes de cine que se recuperaron, que además él cuenta la historia de cómo estaban por allá debajo de un lavamanos, perdidas en medio de una institución público-privada. Ese tipo de cosas eran las que hacía Luis Fernando y creo que no hay en este momento, no conozco otra persona que tenga esa capacidad, que tenga ese amor, que tenga la cabeza suficiente para entender el material, para saber quién hay ahí. Era que Luis Fernando le señalaba y le decía, este es fulano de tal, esta es sutana de tal, esto fue cuando pasó tal y tal cosa. Es que no es solamente tomar el celuloide y pasarlo por la luz para poderlo recuperar y digitalizar. Era saber qué tenía ahí, tener criterio. Y eso se nos perdió cuando se fue Luis Fernando. Sí que recuerdo esa capacidad y la capacidad de buscar hijos perdidos, padres embolatados en las cédulas. Llegaban al museo personas de lugares remotos a buscar a su abuelo, a su bisabuelo, y Luis Fernando sabía a qué lugar ir exactamente a buscarlo. Álvaro Aldana, el hombre de las imágenes, el director del documental El hombre de las imágenes. Álvaro, en términos de su relación con Luis Fernando, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Qué anécdotas le regresan a usted la sonrisa y esa picardía maravillosa que uno se le va cultivando en el alma cuando lo recuerda? Hay muchas anécdotas con Luis Fernando, hicimos muchas salidas, fuimos a muchos proyectos juntos. Tratamos de construir procesos que nos permitieran llevar un proyecto a una convocatoria. Bueno, estuvimos ahí trabajando. Hay una anécdota también en el rodaje o postrodaje, y es que me dijo, bueno, ¿y usted cuándo va a editar? Y no voy a empezar a visualizar. Y dijo, yo aquí lo espero. ¿Cómo así que aquí lo espero? Dice, sí, aquí venimos y editamos juntos. Y no, pero es que yo voy a hacer el documental o lo va a hacer usted. Digo, no, es para ayudarle a la edición. Lo que hablaba ahora Jorge, la capacidad de él, y no solamente de armar a lo mejor, él hubiera armado su propia historia. Y yo le digo, no, déjeme contarla a mi manera. No, aquí lo podemos cuadrar, pero era también eso de querer apoyar, ese querer aportar, si había algo bien. Yo recuerdo que cuando fui por las fotos del documental anterior, él tenía ahí, me imagino que está en el museo. Yo el museo paso por allá y veo cerrada la casa
y bueno, pero él tenía una urna y ahí en la urna decía apoyos o voluntario, no recuerdo Donaciones, cómo decía la cajita. ¿Cómo decía Jorge? unas donaciones, eran las Sí, donaciones. sí, sí, Que donaciones, uno donaciones. iba donde él le decía, Luis Fernando, necesito esta imagen, ¿qué hacemos? No, no, eso, eche cualquier cosa ahí en esa cajita. Y usted no Eso, tenía que ponerse, eso. eche cualquier cosa en esa cajita. Mira, eso me pasó con él. Él me regaló unas fotos digitalizadas del Hospital San Juan de Dios. Las fotos eran excelentes y me dijo, yo le dije, ¿cuánto le debo, Luis Fernando? Y me dijo, no, eche ahí lo que, lo que quiera. Y uno sacaba el billete de lo que tuviera y le ponía en la urna y era bonito. E incluso, mira, en el hombre de las imágenes, el hombre, ustedes saben como Luis Fernando, ¿no? Y el hombre me dijo, bueno, ¿qué? ¿Y para mí qué hay aquí? Y yo, no, espere que ahí le tenemos un apoyito, tranquilo, y ahí le metimos un sobre, después del rodaje, le En metimos la un urna. sobre y dijo, sí, aunque sea que me sirva para pagar la luz, decía él. Entonces, mira lo simpático, y le metimos un sobre con mucho más que para pagar la luz, pero era parte como también de decirle al gracias, no toda la vida significa pagarlo con dinero, pero era importante también para él, No, tener decirle vivo las ese donaciones son museo importantes. era una quijotada. Mantener ese museo andando era una quijotada, porque todos pasábamos por allá, nos reíamos con él, escuchábamos sus historias, nos divertíamos oyéndolo hablar, porque como dije antes, era una caja de música, pero él era el que hacía la fuerza de pagar los servicios, de mantener el techo que se le estaba cayendo, como lo muestra Álvaro en el documental, de sufrir porque lo iban a sacar, de andar poniendo ponchera en las administraciones para poder que le apoyaran los proyectos. No le gustaba presentar proyectos. Muchas veces me senté con él a decirle, venga, revisemos esto, lo presentamos al Ministerio de Cultura. A él no le gustaba presentar proyectos y se entiende porque además, a pesar de su capacidad de adaptación que era muy grande, de pasar del celuloide a lo digital, pues el sentarse a justificar una cosa que era evidente o que es evidente, que es ese trabajo de recuperación de memoria que ha hecho, pues a él no le cabía mucho en la cabeza, ¿no? Y tenía una visión muy grande, todo el trabajo que hizo, por ejemplo, con el ilustrador, con Jairo A., un trabajo con una escuela de animación, de ilustración maravilloso. Y eso era parte de su visión. Había todo un trabajo ahí de un libro muy bonito. Sí, Bueno, es algo que me distraigo un poco, Álvaro, Jorge, porque es que me distraigo, pero para emocionarme más. ¿Cómo les parece que estamos viendo acá? Buenas tardes, aquí la familia desde la cuenta de mi papá, muy agradecidos por este sentido homenaje. Mi mamá, mi hermana y yo queremos agradecerles por mantener viva la imagen de mi papá, deseándoles muchos éxitos con este proyecto. Ustedes me perdonan, pero no puedo ir más que emocionarse cuando recibe estos mensajes. Marta, los muchachos, esa manera tan entrañable como respetaron sus espacios, esa manera como lo respaldaron todo el tiempo desde el seno de la Con familia. camaradería. Claro. ¿Cómo? Con camaradería. Con complicidad, Jorge. Sí. Porque es que había momentos, Álvaro, déjeme decirle, y usted lo debe recordar, en que le decían, Luis Fernando, por favor, pero es que hay cosas por las cuales responder, hay procesos difíciles en las familias, y él siempre puso por encima el patrimonio de nuestro departamento, las imágenes y la memoria de su propia vida y de su propia familia, pero no porque no los amara, porque los amaba profundamente. Es más, ellos tuvieron en su momento que decir, bueno, vamos a trabajar con usted. Y todos juntos, toda la familia, hacía cosas que hoy podemos tener en nuestro haber como la herencia patrimonial de la familia de Luis Fernando. A ellos, un abrazo enorme desde este lugar virtual para decirles que Luis Fernando está vivo con nosotros. Álvaro, en cuanto al documental, el documental en términos de producción, de realización, tuvo un equipo de trabajo muy fuerte, jóvenes, personas que se involucraron hasta el alma en todo esto. Háblenos de ese equipo de trabajo. Sí, eso es lo bonito cuando surgen precisamente las complicidades. Desde que yo inicié el proyecto, cuando inicié el proyecto, yo pienso que fue por allá en 2015 que ya nos sentamos con Luis Fernando, que le pedimos una información especial con un grupito de trabajo, compañeros con los que estaba en ese momento, que tenía haciendo algunos proyectos. De ese primer grupo que fuimos, al final en el documental no estuvo ninguno. Ya posterior a presentar la propuesta, esta propuesta fue rechazada la primera vez. Quiero contar una anécdota de eso,
que es importante en todo esto. Esta propuesta fue rechazada. Un jurado me dijo, oiga, es que la sinopsis no va, la estructura narrativa no va de acuerdo con la sinopsis. Yo, bueno, yo cuento historias, pero será que las cuento una por acá, otra por acá. Bueno, eso fue molesto para mí y eso causó todo un escozor porque yo simplemente me molesté con el jurado, yo no me molesté ni con la gente, ni por ejemplo con, miren lo simpático, el proyecto que ganó ese año fue derivada de José Eugenio y José Eugenio hizo parte del hombre de las imágenes, era absurdo no tenerlo ahí. Entonces yo acudí a Diego García Moreno, que es un gran documentalista, ha sido jurado de FDC, es un amigo, un colega, y le dije, Diego, revíseme este proyecto que me acaban de decir esto, échemele una revisadita, hermano. Yo quedé muy aburrido y el hombre lo revisó y me escribió por allá los 2 o 3 días después de que le mandé la propuesta y me dice, póngale la metáfora, pero eso está muy bueno, cuente esa historia y me voy allá a contarla con usted. Entonces uno dice, uno cree que hace el trabajo, digamos, bien o que presenta las propuestas con una coherencia, pues digamos ya han pasado los años, a uno le pasan los años y le pesa la vida y uno siente que cada vez más quiere llegar como a algo que se quiere decir. Presentamos el proceso al año siguiente y bueno, se dio la oportunidad y se armó otro grupito de trabajo, ahí estuvo, vuelvo a repetir, estuvo José Eugenio en la fotografía, que además hay algo muy especial ahí. El papá de José Eugenio fue un gran amigo de Luis Fernando. Orlando Montoya compartió con ellos charlas, tertulias, reuniones, tomatas, y era importante. Ustedes vean la complicidad entre Luis Fernando y José Eugenio en la cámara, en la fotografía, hablando de la vida y hablando de las cosas del papá, y eso fue muy importante porque ellos se reunieron sin haber buscado esa reunión, y ahí dijeron una cantidad de cosas. Ese es el otro documental, ahí había otra historia. El otro documental fue la relación de José Eugenio con Luis Fernando, hablando de papá, hablando de las anécdotas bonitas. Ustedes que también lo conocieron, bueno, que saben de eso, pues, creo que me entienden, y el público que nos vea, fue algo muy, muy agradable tener, y en las imágenes se nota la sensibilidad de José Eugenio en el proyecto. Muchas gracias. Vamos a ver ahora su documental, vamos a ver El hombre de las imágenes con todo este público que nos acompaña. Jorge Eduardo Urrea, muchísimas gracias por esta apertura, por estos comentarios iniciales. Usted estará con nosotros durante estos días hablando con los realizadores, hablando con quienes hacen posible ese presente de la imagen en el Quindío, hoy que le rendimos tributo a quien permitió que tuviéramos una memoria audiovisual del departamento. Larga vida al Museo Gráfico y Audiovisual del Quindío. Esperemos que este proyecto no desfallezca. Sus hijos, su esposa, sus amigos, todos están luchando porque perviva y esperamos que sea así. Jorge Eduardo, muchas gracias. Alejandro, a usted, muchas gracias a Álvaro por haber decidido hacer ese homenaje que, como él dijo, tal vez alguien del Quindío no lo hubiera hecho de la manera como él lo puso, con la mirada que él le aplicó. Gracias por hacer el homenaje, muy merecido. A la familia de Luis Fernando que nos acompaña ahora, decirles que lo llevamos en el corazón, que lo admiramos mucho y que en lo que podamos estar apoyando, vamos a estar apoyando para sacar adelante ese material importantísimo que ellos tienen, pero que además es, como dijo usted, Alejandro, hace un rato, la colección trasciende al coleccionista, así que creo que vale la pena que eso pase en este caso particular. Así que muchas gracias, y claro, con toda esta audiencia que nos está acompañando ahora, que nos hace muy felices, esperamos seguirnos encontrando durante estos 16 días de festival. Bueno, Álvaro, por favor, presente usted el documental El hombre de las imágenes. Bueno, pues decirles antes que todo gracias también, el compartir, el colegaje, el que hayamos podido expresarnos de la mejor manera sobre este proceso. Y antes de presentar el documental, yo quisiera decir que hay muchos homenajes por hacer y ojalá los hagamos ahora, no esperemos a que la persona se enferme o tenga algo. Hay muchos homenajes por hacer, ojalá desde las iniciativas públicas haya aquí un recurso y un premio que diga premio a realizar el documental a una persona importante en la cultura del Quindío. Eso me parece que es importante. Si no hacemos esto, mire, se nos va el tiempo y se nos van un montón de personajes que están ahí detrás. Yo tengo en cola por ahí unos 16, ojalá pueda hacer 16 documentales de eso, sería maravilloso. Entonces,
Nuevamente, gracias, gratitud a todos, a ese equipo de trabajo bonito que estuvo en ese proceso, fue un equipo muy agradable y bienvenidos, gracias también a la familia con quien tengo una relación bonita, los saludo y me recibieron muy bien después de todo y que vean nuevamente con cariño y con la admiración, porque este documental sí fue con admiración, admirar a un hombre y lo que hacía, veamos el hombre de las imágenes. Muy bien, y recuerden ustedes que pueden además ver esta conversación a través de nuestro canal en YouTube del Festival Quindiano de Cine y Video. Vamos con el hombre de las imágenes.